Cuando se me invitó a dar esta clase, yo no sé, pero yo vengo de la vieja escuela y quedé tan harto de la vieja escuela que a veces me da hasta mareo cuando pienso en la vieja escuela. Cuando nosotros vamos a seminarios y universidades, tenemos un serio problema. Los seminarios, las universidades, los institutos bíblicos todavía siguen anclados en un currículum de hace 50 años, de hace 100 años. Ustedes saben que las iglesias evangélicas de más influencia y de más crecimiento en Latinoamérica, pues son Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, que literalmente tuvieron sus orígenes ahí como en el año 1905 por ahí, y literalmente creo que acaban de celebrar los 100 años hace como unos 15 años atrás. Y la verdad es que se aprendió un currículum sobre evangelismo y misiones que estaba partido en dos. Misiones era domésticas y foráneas, y eso era todo el tema de las misiones. Y el evangelismo literalmente era levantar evangelistas. Cuando nosotros nos ponemos a analizar el caso del evangelismo tradicional, nos topamos con personas que Dios utilizó mucho en el tema del evangelismo, en su momento. Uno de ellos, pues, que evangelizaron el mundo entero, pues fue gente que quizá ustedes se recuerdan. Tenemos a Jimmy Swaggart, que fue un pionero, que comenzó a usar los medios, la televisión, y hizo un excelente trabajo, hasta que cayó en un problema sexual, y después de ese problema sexual se desbarató todo el matrimonio, que se desbarató todo el ministerio. Era un hombre que le generaba cantidades exorbitantes de dinero a las Asambleas de Dios, y aún así tuvieron que dejarlo ir. Tuvimos gente que fueron grandes evangelistas como Kathryn Kuhlman, Gigi Ávila, Jorge Rasky en Latinoamérica. Tuvimos a gente como, se me escapa el nombre de este evangelista, Anacondia. En una ocasión le preguntaron a Anacondia cuánta gente se había ganado para Cristo, y dijo: yo calculo que unos 10 millones. El problema, dijo, es que no sé dónde están. Y esa es la realidad del evangelismo tradicional. Hubieron miles y miles de conversiones, pero el fruto se perdía. Yo conozco a un amigo de Waiwan, que me voy a reservar su nombre. Cuando él va a un evento a El Salvador o a Guatemala, viene celebrando y me dice: se convirtieron 1,500 personas. ¿Y dónde quedaron? Bueno, ahí ellos van a ir buscando el lugar donde congregarse. Yo en eso nunca he estado de acuerdo. Para mí, ganarme a una persona para Cristo es como tener un bebé. Y hay que cuidarlo como uno cuidaría a un bebé. Porque de lo contrario sería como dar a luz un bebé y abortarlo, porque no hay nadie quien lo cuide. Y el evangelista es como el marinero que dejaba embarazadas a cientos de mujeres en los puertos y después se iba, agarraba el primer barco que venía y se iba. Y es exactamente el modelo tradicional del evangelismo, ¿verdad? Iba, tenía una campaña en un pueblo, en una ciudad, y se desaparecía y no volvía hasta los tiempos. Y ahí es donde yo creo que la iglesia evangélica de estos tiempos ya se comenzó a escribir mucho al respecto, ¿verdad? Comenzó el movimiento pentecostal, que es lo que hemos estado hablando: Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, Príncipe de Paz, en el caso de Centroamérica, Iglesia Profética, no sé qué otras, porque fue un montón.
El tema es de que de todo ese tradicionalismo que se experimentó, porque esto fue un tradicionalismo que no cambió por mucho tiempo. De repente, ahí se escribieron libros. Si vamos a buscar, se escribieron libros sobre el movimiento pentecostal. De repente, se comenzaron a escribir libros sobre el movimiento neopentecostal. ¿Cuál es el movimiento neopentecostal? Bueno, cuando ya el movimiento pentecostal comenzó a analizar cómo se habían hecho las cosas y se comenzaron a dar cuenta que era necesario hacer ajustes a muchas cosas. Bastante de eso el tema del evangelismo. Y ahí es cuando personajes como el Dr. Cho salen al rescate de esta situación que la iglesia evangélica tradicional está viviendo. Solo para darles un ejemplo, así como hubieron grandes evangelistas como los nombres que ya les mencioné, cuando viene este surgimiento de este neopentecostalismo, aparece el Dr. Cho, aparece César Castellanos, en El Salvador aparece la iglesia Elim, en Guatemala aparece la iglesia Lluvias de Gracia, en Estados Unidos aparece la iglesia de Rick Warren, en Chicago aparece la iglesia Willow Creek, en Hawái aparece la iglesia Wayne Cordeiro, en Puerto Rico aparece la iglesia de Otoniel Font con la iglesia de Aquiles Azar. Y estos son nuevos modelos de hacer evangelismo, pero ya usando otras herramientas como más radio, más televisión, y se comienza a generar el concepto de mega iglesias. En ese concepto de mega iglesias surgió un montón de gente. Y de toda esa gente que surgió, pues ahí tenemos todos los nombres que le acabo de mencionar. ¿De qué denominación era el Dr. Cho? Que fue el modelo número 1 en crecimiento de iglesia a través de la célula. Asambleas de Dios. Hillsong, gran movimiento a través de la alabanza. ¿Y de qué denominación era Hillsong? Asambleas de Dios. César Castellanos, hombre que abrió iglesias por el mundo entero, una de las iglesias más grandes en Colombia. ¿De qué denominación era César Castellanos? Iglesia de Dios. Ninguno de los tres que le acabo de mencionar fueron aceptados por sus iglesias. Hillsong terminó saliéndose. Cho, por respeto, terminó siendo parte de las asambleas, pero no avanzó mucho. César Castellanos lo votaron de la Iglesia de Dios. Y estoy dando nombres porque esto está registrado, ¿verdad? Si no fuera un chisme. Entonces, surge todo esto y nos damos cuenta que ahora surge otro fenómeno. Y el fenómeno es que estas mega iglesias están representadas por un personaje. Y el crecimiento gira en torno a un personaje. Por ejemplo, si se muriera Guillermo Maldonado, ¿se sostendría su iglesia? No hay quien lo reemplace. Ni uno de sus hijos, ya no está con su esposa, ni uno de sus líderes, los más grandes líderes ya se le fueron. Y si vamos así y decimos, si Cash Luna se muriera mañana, ¿hay alguien que sostenga ese crecimiento? No lo hay en su iglesia. Si vamos a la Megafrater, se van a dar cuenta ustedes que hay un modelo distinto. La iglesia no gira en torno a un personaje, gira en torno a una visión.
Nadie quizás sabe en el mundo entero de que existe una megafrater y quién es el pastor. Porque esa iglesia ha tomado un rumbo distinto. Si esa iglesia se cierra mañana, la iglesia continúa. Todo esto ha llevado a levantar, recuerda que comenzamos con un pentecostalismo, con un neopentecostalismo, y a esta tercera fase, ya ni sé cómo le vamos a llamar, pero es que ahora las iglesias grandes están diciendo, ¿valió la pena creer en este asunto de mega iglesias? Porque sí tuvimos iglesias grandes, pero si la cabeza se iba, se desbarataba todo. En cambio, el movimiento tradicional del movimiento pentecostal tenían iglesitas de 40, 60, 80, 100, 200, pero todo se sostiene. Entonces, ¿por qué no vamos a revisitar el modelo antiguo? Porque cuando nosotros levantamos un nuevo modelo, que fue el neopentecostalismo, literalmente, como se dice en inglés, tiraron al bebé con el agua sucia. Y no estaba del todo mal el modelo anterior. Entonces ahora está habiendo un resurgir o un surgimiento de la idea, ok, las iglesias grandes está bien, pero la iglesia grande tiene que comenzar a parir iglesias pequeñas. Y se ha manejado hasta tema de franquicias en las iglesias. No, que la iglesia debe seguir el modelo de Starbucks y de McDonald's y abramos franquicias, ¿verdad? Y esas son todas las cosas que estamos viviendo ahora. Pero en medio de todo, hay una sola cosa que se ha sostenido y es el movimiento celular. El movimiento celular, pasan los años, hasta las guerrillas de Hezbollah, de Hamas, de todos estos grupos árabes usan células. En Estados Unidos está plagado de células de esa gente para el mal, porque funcionan. Reúnen pequeños grupos aquí, pequeños grupos por todos lados, después tienen una mega convención y funciona. Ahora, la cosa es que cuando Cho nace con su modelo, o mejor dicho, cuando el modelo nace a través de Cho, comienzan a surgir ideas sobre... ¿Y dónde en la Biblia habla de células? Pues la palabra célula no está en la Biblia. Y como a las células cada quien le puso su nombre, ¿no? Unos le llamaron links en inglés, otros le llamaron células, otros grupos familiares, otros grupos de crecimiento, no sé, grupos café, en todos lados le pusieron su nombre. Entonces la pregunta fue, ¿de dónde se está sacando todo eso? ¿No nos estaremos alejando demasiado del Evangelio? Y ahí es donde vamos ahora, porque si yo viniera a darles a ustedes esta clase sobre evangelismo y misiones, literalmente lo que se está esperando es que yo le hable a usted de un evangelismo tradicional. Miren, nosotros mismos con el hermano Juan Lee estamos trabajando con lo que es Visión 800, de mandar misioneros a diferentes partes del mundo. Pero a veces uno se pone a pensar y dice, por el amor de Dios, estamos levantando tanta cantidad de fondos al año. Estamos gastando tantos fondos de ir y participar en la convención de la rama misionera esta, de la otra agencia misionera y la otra agencia misionera. Y cuando yo he estado en convenciones de personas que mandaron a países musulmanes, por ejemplo, estuve en el DF, en una convención de estas, de agencias misioneras, y llegó un muchacho mexicano vestido con ropa de Marruecos, con todo la forma en que se visten allá, y en su mesa la idea era irle a preguntar a él, fue misionero por 13 años en Marruecos.
Y todo el mundo, wow, qué tremendo que fuiste 13 años a las misiones. ¿Y qué pasó? Bueno, me cacharon, ¿verdad? Me sorprendieron, se dieron cuenta que yo era misionero y me expulsaron. Y aquí estoy. Y yo, como soy así orientado hacia resultados, voy y le pregunto, ¿cuánta gente se convirtió producto de tu trabajo? Y me dijo, ni uno. Entonces yo me pongo a pensar, ¿es evangelismo esto? Y para mí no lo es. Y para venir a dar una charla más sobre apasionar a gente que se vaya a las misiones y que vaya a sembrar 15 años de su vida a otro país y que regrese 15 años después sin haber producido una conversión, yo no creo que eso sea misiones. Y lo que este muchacho me dice, pastor, pero tenga clara una cosa, la semilla quedó plantada. Y suena bonito, pero la verdad es de que no creo que no es una modalidad inteligente. Hablando sobre temas de si la Biblia realmente, bueno, históricamente, veamos el tema del movimiento celular. Cuando usted lee las cartas de Pablo, aún en el mismo libro de Romanos, si usted se va a los últimos capítulos de Romanos, ¿cómo saluda Pablo a la gente en Roma? Saludos a la gente que está en la casa de no sé quién, y después a los que están en la casa del otro y en la casa del otro, porque lo que nosotros tenemos que entender es una cosa: cuando la iglesia nace, nosotros ahora decimos iglesia y pensamos en un edificio. Tantos edificios de iglesias que hay en el mundo entero. Pero cuando la iglesia nace, aún el término iglesia, Jesús dijo iglesia, eclesía, en griego. ¿De dónde sacó Jesús este invento? Nunca se había usado antes en un contexto religioso. Solo nos damos cuenta que Alejandro el Grande tenía un modelo para invadir países. Y el modelo de Alejandro el Grande era a través de grupos que le llamaban eclesías. Alejandro decía, vamos a invadir, ejemplo, Turquía. Ok. Él mandaba profesionales, doctores, arquitectos y todo, y los infiltraba entre la sociedad, y a que dieran de su tiempo, a que se sembraran en ese lugar. ¿Y de dónde es él? Bueno, fue enviado por Alejandro el Grande. Y esta gente se fue enamorando de estos personajes, maestros y todo, que literalmente cuando Alejandro el Grande iba a invadir ese país, ya el campo estaba listo. Ya nadie presentaba resistencia, sino que decían bienvenido Alejandro. Y a ese mover, Alejandro le llamó eclesía. El primero en haber usado el término eclesía no fue Jesús, fue Alejandro el Grande. Ahora, cuando Jesús comienza con ese concepto de eclesía, que nunca se había usado en un contexto religioso, ¿qué tenía en mente? Yo no puedo decir qué tenía en mente porque le estaría poniendo, ¿verdad? Pero sí, un día estamos con él, preguntémosle qué tenía en mente, pero la verdad es que cuando analizamos el concepto de Alejandro el Grande, era de que literalmente Alejandro el Grande se infiltraba en el mundo que iba a conquistar. Y si ese fue el modelo que Jesús pensó, literalmente lo que Jesús quisiera es que nos infiltremos en el mundo. ¿Y cuál es la mejor manera de nosotros infiltrarnos en el mundo? Las células. Lea Romanos y se va a dar cuenta que, como cuando nace la iglesia, no es de que Jesús dice, vaya, aquí les dejo el concepto de iglesia y ahí les dejo un edificio en Jerusalén. No. Lo único que existía era el templo. Y afuera del templo estaba un espacio donde la gente se reunía para hablar y eso. Pero los judíos se reunían en el templo y el pueblo se reunía fuera del templo. Léalo y se va a dar cuenta que así era.
Se reunían fuera del templo y esa era su iglesia, pues era su templo. Y los corrían todos los días. Se reunían en el templo, dice. Pero uno piensa que era dentro. Oh, no, ya tenían templo. No, ellos se reunían afuera. Porque era el único lugar donde tenían espacio. Ahí no habían sillas, ahí no había púlpito, ahí no había toda la cablería y luces que tenemos hoy nosotros. Era simplemente un espacio abierto donde ellos se podían reunir. Y así nace la iglesia. Pero imagínense, en el primer mensaje de Pedro, en los primeros mensajes de Pedro se convierten 5,000 personas. ¿Dónde metemos a 5,000 personas? En el mismo lugar. La única solución viable y lógica, pues, son los grupos en las casas. Y eso lo podemos ver en la Biblia, que existieron los grupos en casas. No fue sino hasta después del 350, cuando ya viene Constantino, que comienza a surgir el concepto de iglesia, que hay que levantar un edificio con el fin de adorar a Dios. Pero eso no existió por muchos años. Agarraban lugares, pero no había ni tan siquiera una pasión por construir edificios. Hasta que Constantino vino, entonces comenzó a surgir ese gran deseo de construir edificios. Y la iglesia se fue propagando. ¿Por qué se propagó tan rápido? Porque era de casa en casa. Cuando avanzamos en el tiempo, nos vamos a dar cuenta, si usted estudia un poco la historia, se va a dar cuenta usted que Juan Wesley hacía células. Mucho antes que el Dr. Cho. Y como habían tiempos que era como prohibido ese asunto de predicar el evangelio, el hombre se llevaba gente en lanchas y allá hacía sus células en medio de un lago. O sea, esto funciona como modelo evangelístico. Pero la mayoría de iglesias hoy en día hace células y no considera, la mayoría de los pastores no consideran que las células son misiones. Y comencé diciéndole que la iglesia comenzó con el tema de las misiones domésticas, foráneas. Doméstica es aquí, foráneo es afuera. Y vamos aparte de las células, vamos a hablar un poquito sobre el tema del trabajo que se está haciendo hoy en día, no solo Vida Real, sino cientos de iglesias, del evangelismo en línea. El evangelismo a través de las plataformas digitales. Que dicho sea de paso, el banco que nos dio este préstamo a nosotros, ahora para reconsiderar, renovar el préstamo, uno de los requisitos que me pidieron es cuál es el impacto de Vida Real en las redes sociales. Y tuvimos que meternos con Hugo, cuál es el impacto del Pastor Morales, cuál es el impacto de Vida Real en Instagram, en Twitter, en todo, en Enlace, y sabe que llegamos a 30 millones de personas que impactamos semanalmente. Y yo digo, wow, o sea, 30 millones a la semana. Eso no lo reunió Gigi Ávila, no lo reunió ninguno de los grandes evangelistas, y eso es lo que yo reúno. ¿Cuántos reunirá Dante Gebel? Entonces podemos ver nosotros que este mundo ha cambiado y no podemos hablar de evangelismo y misiones. Ahora yo les preguntaría a ustedes, el estar predicando el evangelio aquí en Boston y que ese mensaje esté siendo diseminado a través de las redes sociales en Cuba y se convierte en 10 personas en ese mensaje en Cuba, ¿hice evangelismo? ¿Sí o no? Sí. ¿Hice misiones? Sí, hice misiones foráneas. Entonces, estas son las cosas que debemos de entender nosotros ahora, que estamos en un mundo que ya no podemos seguir montados en el caballito, espoleándolo y ya el caballito se murió. No funciona. Entonces, tenemos que ver nosotros, por ejemplo, si nos vamos a ese pasaje que tenemos ahí en Mateo 25:17,
Asimismo dice, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, y ahí usted conoce la historia. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y ya vemos nosotros los resultados, ¿verdad? Y esta parábola dice que esto se parece al reino de los cielos. O sea, esto literalmente está hablando de alguna manera de pastores que tienen una visión más amplia. Recuerde cómo dice aquí: asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 y fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor. Si usted va leyendo en todo esto, se va a dar cuenta que dice que el Señor les dio en base a sus capacidades. Aquí dice, mira el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. O sea, así es el reino de los cielos. Y dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, aquí es donde viene otro tema ya, ¿verdad? Que hay gente que cree que porque una iglesia está grande, Dios está más presente en la grande que en la pequeña. Y yo creo que también tenemos que medir la capacidad de la persona que está haciendo el ministerio. Ahora, si la capacidad es pequeña de una persona, ¿podría crecer en su capacidad? Claro que sí. Podría crecer. Nosotros podemos ver este fenómeno en la misma naturaleza. Si agarramos nosotros un delfín y lo metemos en una pila pequeña, ese pescado no va a crecer, ese pez no va a crecer. Se va a quedar pequeño. Pero si lo metemos en un estanque grande, crece. Porque psicológicamente el pez se autolimita y hasta frustra su crecimiento por el hecho de que está condicionado a un tanque pequeño. Y de la misma manera, cuando nosotros, este es un dato bien interesante, que cuando nace este movimiento de evangelismo, literalmente, búsquelo en la historia, se reunieron todas las denominaciones, estamos hablando de Iglesia de Dios, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, habían varias iglesias de Dios, se reúne la Iglesia Bautista, Metodista, Anglicana y todos, y hubieron una reunión y sacaron una moneda y se tiraron las suertes, y tiraron la moneda, y al ver la moneda, bueno, a las Asambleas de Dios le tocó Guatemala, El Salvador y Argentina, Centroamérica. Vaya a ver ahora cuáles son las iglesias que más han crecido ahí. Iglesia de Dios. ¿Qué otra le cayó la moneda? Iglesia de Dios. ¿Dónde cayó la iglesia metodista? República Dominicana y el Caribe. ¿Dónde cayó la iglesia bautista? México. Así se dio. Y ahora cuando vemos el fenómeno del tipo de cristianos que tenemos en nuestro país, se debe a que se tiraron suertes. Y ahí en México creció la iglesia bautista. Y ahora tenemos el caso de iglesias bautistas pentecostales que ya dijeron no más a esta religiosidad del bautista tradicional, nosotros queremos una experiencia con el Espíritu Santo, y está ese montón de iglesias ahora abandonando los concilios bautistas. Entonces nosotros vemos de que muchos de los resultados que vemos en el evangelismo en América Latina, tuvo que ver con cosas que el ser humano hizo para ver cómo iban a evangelizar todo este mundo. ¿Qué pasa? Cuando se comienzan a convertir, fíjense, hay una historia bien interesante en un libro de historia de la iglesia, que cuando llegó el evangelio a El Salvador, llegó por la frontera Anguiatú, y de ahí pasó a Metapán. Los primeros misioneros que llegaron a El Salvador entraron por Anguiatú y después a Metapán, y después se fueron metiendo allá por
a Coatepeque, subieron a Izalco y todo eso. Y hay una historia por ahí en los libros de historia. Bueno, es más, si ustedes van al Congo o a Coatepeque, el pueblecito que está, ahí va a encontrar usted la primera iglesia, Asamblea de Dios, que se fundó ahí, en todo El Salvador. Y se cuenta de que estos misioneros predicaron, no sé si fue en Izalco, y había un árbol de jocote de corona lleno de jocotes maduros, y estos misioneros le pidieron jocotes al dueño y él se los negó, y el misionero maldijo el árbol. El día siguiente que andaban evangelizando, el árbol estaba muerto. Cosas así de cuando los evangélicos gringos llegaron a Latinoamérica, y resulta que cuando comienzan a haber un montón de conversiones, se dan cuenta de que ahora hay que comprarles un terrenito para que hagan su templo. ¿Cuál es el tamaño de un lote en Centroamérica? Casi que en todo Centroamérica, 10 metros por 20. Y comenzaron los misioneros a comprar y regalar lotes 10 por 20, 10 por 20, 10 por 20. Si usted nunca ha sido evangélico y usted comienza a ver que la cosa está creciendo, nunca ha oído hablar de una mega iglesia, nunca ha oído hablar que si hablamos de liderazgo y hacemos células y todo esto, esto va a crecer a algo mega. Nunca, eso no cabía en la mente de los primeros evangélicos. Comenzaron a aceptar. Y entonces le regalan 10 por 20 y hay que hacer el edificio. ¿Qué le diría su mente a usted? ¿Cuál es la meta? Llenar ese edificio. ¿Y qué pasa? Cuando llena el edificio, ya, ¿cuál sería el sentimiento? Ya cumplimos, ya llegamos, ya llenamos la iglesia, se acabó. Y ese fenómeno comenzó a darse en todo Centroamérica. Iglesias de 60 miembros, de 80 miembros, 60, 80, 60, 80, 60. Y eso fue lo único que vimos por años en nuestra Latinoamérica. Hasta que alguien comenzó a cuestionar, ¿será que hay otra manera? Y ahí es donde ya comenzaron a pensar, bueno, y la gente necesita estacionamiento. La gente trae carros. Antes eran carretas y amarraban el caballo en el cerco, pero y ahora vienen carros. Y ahora pensar en una iglesia sin estacionamiento es una locura. Y ahí pues, van surgiendo cambios, modernización, redes sociales. Y ahora nosotros ya sería pecado si no pensamos en que estas 4 paredes donde nace nuestra iglesia, puede ser que llegue un día en que vamos a necesitar un espacio mucho más grande. Y eso es lo que ha llevado todos estos cambios. Entonces, cuando vamos a hablar de evangelismo y misiones, literalmente hay mucha tela que cortar. Ahora, cuando le hablaba de las mega iglesias y todo eso, lo que condicionó a las iglesias en Latinoamérica fue el modelo de lotes que se les regaló para que comenzaran a levantar sus iglesias. Más, si usted va a la iglesia en El Salvador de nuestro hermano Juan Castro, que fue la iglesia que fundó Juan Bueno, ya esa iglesia yo creo que ya le caben como 600. Y ahí la cosa ya iba cambiando. Y de repente aparece el doctor Chuan Corea y todo esto, pues ahí viene un gran cambio. Pero ahora eso, como le decía, ya se está cuestionando. Y producto de eso, y producto de una voz profética que el Señor nos habló de pues comenzar a mandar misioneros, es que nosotros ya en 2 años hemos mandado a un misionero a Salt Lake City, los que están en New Hampshire, el que está en Rhode Island, Iglesia Vida Real del Salvador se mandó a Mario para Madrid, Iglesia Vida Real de Guatemala se manda a Luigi para España, y así sucesivamente. O sea, entonces cuando nosotros vemos a gente que se ha mandado que por 13 años no producen una conversión, y nosotros en 2 años en la iglesia en línea se han levantado 7 iglesias,
uno dice, funciona. Tenemos como 7 años con la agencia misionera y no tenemos 7 iglesias producto de eso. Son contados con los dedos de las manos los que se han convertido. Entonces digo yo, todo tiene que traerse a la mesa, ser analizado y ver qué estrategia vamos a utilizar para hacer misiones. Yo hablaba con el hermano Juan, ¿verdad? Que juntos estamos metidos en esto de la universidad. Y le decía, hermano Juan, yo mando a un salvadoreño, a un guatemalteco, a un país musulmán, que no habla el idioma. Parecemos quizá musulmanes, de alguna manera, pero no habla el idioma. ¿Cuáles serán las posibilidades de que este misionero tenga éxito? Y la verdad es que son bien bajas. Pero si yo voy a España, y en España vengo y me voy por todas las iglesias latinas que ya se han ganado musulmanes para Cristo, y montamos una escuela misionera en España con musulmanes y los entrenamos para que vayan a países musulmanes que hablan el idioma, conocen el territorio, ¿no será más viable esa forma? Y yo creo que sí lo es, y por eso con el hermano Juan estamos ya tomando medidas para justo eso, de ver que si se convirtió un musulmán en España, preparémoslo para después mandarlo a un país árabe quizá a predicar. Entonces, cuando nosotros vamos, porque Jesús tenía una costumbre, que cuando a él se le preguntaba si algo estaba correcto, estaba incorrecto, Jesús siempre nos llevaba al principio, ¿verdad? Cuando le preguntan si el divorcio está correcto, Jesús dice, sí, bueno, Moisés mandó a dar cartas de divorcio, pero en el principio no fue así. ¿Qué nos dijo Dios al principio? Después de haber escuchado esta parábola de los talentos, nos damos cuenta de que literalmente Dios quiere frutos. Dios no se conforma con una iglesia que no tenga frutos. Entonces, cuando nosotros vamos a este pasaje bíblico que es bien interesante, lo tenemos en Génesis 1:26, dice, cuando Dios creó al hombre, y creó al hombre, y la primera pregunta sería, ¿para qué lo creó Dios? ¿Para qué creó Dios al hombre? Pues, y aquí tenemos la razón en Génesis 1:26 de por qué Dios creó al hombre. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para señorear. Para eso creó Dios al hombre. Para gobernar a esta creación, este mundo que Dios puso en nuestras manos. Y ya en el verso 28, Dios nos da la fórmula de cómo gobernar. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, aquí ya viene la instrucción de cómo van a gobernar. Número 1, fructifiquen. Número 2, multiplíquense. Número 3, llenen la tierra. Número 4, sojúzguenla. Y número 5, señoreen. Entonces, vamos a llevar esto a un término, por ejemplo, algo que se ha venido manejando en este asunto de las células, es la famosa escalera del éxito. La escalera del éxito se viene predicando desde 1960 para acá, más o menos. Es más, los propósitos de la iglesia originalmente no son de Rick Warren, sino que ya en el 60 ya había aparecido un libro con 5 propósitos. Yo me recuerdo haber visto una copia que un propósito era de un color, el otro propósito de otro color y así sucesivamente. Entonces, la escalera del éxito dice que para tener éxito en el evangelismo, estamos hablando de evangelismo, ¿qué? Evangelismo, ¿cuáles son los 2 tipos de evangelismo que hay? El doméstico y el foráneo, ¿ok? Para tener éxito en el evangelismo doméstico, ¿qué dice la escalera del éxito? Ganemos, consolidemos
discipulemos y enviamos. Ahora, hay una palabra consolidar que literalmente ganar lo podemos ver en la Biblia. Discipular lo podemos ver en la Biblia. Enviar lo podemos ver en la Biblia. Pero consolidar, ¿dónde lo encontramos en la Biblia? Y es que las primeras personas que... Yo no sé cuál es la palabra que se usaría en español, pero en inglés la persona que utilizó un término por primera vez dice he coined the term. O sea, esa persona propuso ese término por primera vez. Por ejemplo, hay un psicólogo que fue el primerito que usó el término en inglés unconditional positive regard en psicología, que quiere decir que nosotros tenemos que ser de una manera positiva con la gente, pero de una manera incondicional. Y ese fue Carl Rogers. Si usted lee en los libros, dice, esta frase was coined by Carl Rogers. O sea, fue sugerida por primera vez por Carl Rogers. Esta palabra de consolidar se la atribuyen a diferentes personas. Algunos dicen que el primero que la usó fue César Castellanos, pero yo ya he visto flotar esta palabra antes de César Castellanos. Quizá no podríamos llegar a decir fue fulano, pero esto viene de la idea consolidar. Si usted tiene 5 tarjetas de crédito y le debe a esta, le debe a esta, le debe al otro, le debe al otro, hay bancos que vienen a usted y le dicen, yo le consolido la deuda. ¿Qué quiere decir consolidar la deuda? Yo absorbo las 6 tarjetas a las que usted le debe y usted me va a deber solo a mí. Eso se le llama una consolidación de deuda. O sea, traiga este problema, traiga este problema, traiga este problema, traiga este problema. Tráigame los 6 problemas a mí y yo voy a tratar con esos 6 problemas. Que es literalmente lo que nosotros le venimos a decir a Dios. Señor, tengo este problema, tengo la deuda, problemas familiares. Señor, tengo este problema de salud, pero vengo a ti, consolídame esta deuda, te la entrego a ti. Y de ahí viene el concepto de consolidar, ¿verdad? Que la gente entienda de que tenemos que traer las cargas a Dios para que Dios nos ayude a llevar nuestras cargas, tal y como lo dice la Biblia, ¿verdad? Que traigamos a Él nuestras cargas, ¿verdad? Y Él nos va a hacer descansar. Entonces, esa escalera del éxito, que es ganar, consolidar, discipular y enviar, literalmente está en Génesis 1:28. Primero dijo el Señor, fructifiquen, o sea, produzcan fruto, traigan fruto. ¿Qué es eso? Ganar. Multipliquen, o sea, si ya se ganaron a 1, gánense a 2, a 3, a 4, a 5, a 100, a 500, multipliquen. Pero ¿cómo multiplicamos? Si yo ya tengo a Juan y ya lo tengo bien trabajado, bien fabricado, ¿y cómo voy a multiplicar a Juan? ¿Qué método voy a usar para tener a otro Juan, a otro Juan, a otro Juan, a otro Juan y a otro Juan? Bueno, el discipulado. El discipulado es el que nos va a ayudar a nosotros a multiplicar. Por eso, pastor que no discipula es un pastor que no va a multiplicar. Líder de célula que no discipula nunca va a multiplicar. Entonces, cuando Dios dice fructifiquen, ganen. Multipliquen es discipular. Llenar la tierra es enviar, ¿verdad? Y sojuzgar la tierra es controlar, dominar, o sea, es el equivalente a gobierno. Entonces, vemos nosotros que la escalera del éxito está presente desde el principio. Ahora, yo le quiero preguntar a usted, pongamos a la Coca-Cola a prueba, a ver si la Coca-Cola entendió esta visión de Dios de Génesis 1:28. Fructifiquen,
Vino el que inventó la Coca-Cola y hizo un fruto, la primer botella. Después de haber hecho la primer botella, se van a multiplicar. Hagamos miles de botellas. ¿Verdad que la Coca-Cola lo logró? Bueno, ahora que tenemos miles de botellas, abramos sucursales en todos lados y enviemos ahí. Y lo han logrado. Han cubierto el mundo entero. Ahora probemos a McDonald's. Inventaron el Big Mac, lo multiplicaron y llenaron la tierra de franquicia. Igual Starbucks, igual Subway. ¿Cómo puede ser que estas compañías han tenido éxito con la fórmula y nosotros no tenemos éxito? Y eso es lo que yo digo, que las células literalmente es el único instrumento, la única herramienta que me va a ayudar a mí a poder realizar Génesis 1:28 para que la gente pueda entender el concepto de señorear. Ahora, Coca-Cola es la compañía de bebidas gaseosas número 1. ¿Cómo se le llama eso? Señorear. La Coca-Cola señorea en el mundo de las bebidas. McDonald's señorea en el mundo de las hamburguesas. Starbucks señorea en el mundo del café. Subway señorea en el mundo de los sándwiches. Entonces, vemos nosotros que esta gente sí entendió. En hebreo se usa la palabra radá para señorear y significa mandar, dominar, adueñarse, disponer, imperar, someter, apoderarse, reinar, sujetar, predominar y sobresalir. ¿No es eso lo que el Señor quiere que haga la iglesia? Dios quiere adueñarse del mundo a través de la iglesia. Dios quiere dominar al mundo. Dios quiere imperar en el mundo, someter al mundo a sus principios, a sus valores, apoderarse del mundo, reinar en el mundo. Ese es su deseo. Pero nosotros, aún el trabajo celular, no todo el mundo lo está haciendo de la mejor manera. No sé si ya terminó la primera. Faltan como 15 minutos. Ok, vamos a seguir. Entonces, le decía que Génesis 1:28 dice, nos muestra el tema de la escalera del éxito. Ahora, algo que es bien interesante también es que una de las cosas que a nosotros, a un ministerio, a una iglesia le van a dar éxito, es el que la gente invierta en la visión de Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado en la iglesia tradicional? Nunca se discipuló a la gente a que dieran. Nunca. No se enseñó sobre el diezmo, no se enseñó sobre ofrendar. Y cuando las iglesias comienzan a hablar de que el diezmo hay que darlo, que las primicias hay que darlas, que las ofrendas hay que darlas, que las siembras hay que darlas, entonces dicen, no, esa es una bola de ladrones. Y no, o sea, es parte de algo tan poderoso como es invertir. Solamente si yo invierto en algo, voy a tener un interés en ese algo. Si yo les digo, si mañana quiebra Tesla, ¿cuántos de ustedes llorarían por la quiebra de Tesla? Nadie. Si mañana el Bitcoin se va a 5,000, ¿cuántos de ustedes llorarían por eso? Nadie de ustedes que tenga Bitcoin. Yo tengo 65,000 en Bitcoin de años. Comencé como por 40. Cuando esa babosada se va a 19, yo digo, Dios mío, esto es qué pérdida la que yo he tenido. ¿Por qué? Porque invertí. Y como invertí, tengo interés en esto.
Y la iglesia ya no quiero usar el término posmoderna, sino quizá la iglesia post-pentecostalismo tradicional ha despertado la idea de que cada persona tiene que invertir en la casa de Dios para que la persona tenga un interés en lo que son las cosas de Dios. Para que los negocios del Padre le interesen a uno tiene que invertir, de lo contrario, no funciona. Ahora, estamos hablando, no nos hemos salido de evangelismo y misiones. No podemos hacer evangelismo sin finanzas, no podemos hacer misiones sin finanzas. Pero hay 3 cosas de las que Dios demanda el diezmo. 3 cosas que Dios quiere que le entreguemos un pedacito de esas 3 cosas. Primero, Dios quiere que le entreguemos un pedazo de nuestro tiempo. Segundo, Dios quiere que le entreguemos una porción de nuestro talento. Y tercero, Dios quiere que le entreguemos una porción de nuestro tesoro. Esas 3 cosas, Dios quiere que nosotros invirtamos en ellas. Por ejemplo, en Vida Real hemos tenido una situación que siempre ha sido una iglesia joven. Y siempre hemos tenido problemas con las finanzas. ¿Por qué? Porque el joven no diezma. ¿Pero qué tiene de sobre el joven? Tiempo y talento. Tesoro no tiene. Pero si me da el diezmo, esas 2 cosas, es mejor que el que me da el 10% del tesoro, pero no me da talento ni me da tiempo. Ahora, esta manera de pensar no existía en la iglesia tradicional cuando comienza, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos nosotros que aparte de eso, ha crecido como que la mente del ser humano se ha abierto mucho, mucho más a otras posibilidades de poder nosotros trabajar lo que son las misiones y lo que es el evangelismo. Yo hago bastantes videos de ayuda, ¿verdad? Con suplementos, con temas de salud. Y un día vino una señora de España y la llevé a desayunar. Y me dijo, oiga, yo veo algunos de sus TikToks, pero no estoy de acuerdo. Me dijo que usted habla de que esto es bueno y que no sé qué y que no sé cuánto, pero usted no les predica. Y le digo, es que si yo predicara nadie me estuviera siguiendo. Yo hablo de lo que le gusta a la gente y ahora la gente me llama pastor. Me ayudó el pastor, me dio el consejo el pastor. Y de vez en cuando viene un video donde yo meto las cosas de Dios y meto las cosas de Dios. Les hablo de una manera sutil, pero la gente, la forma de hacer misiones y la forma de hacer evangelismo era démosle en la cara a los católicos que están mal. A nadie le gusta que le pisoteen su fe. Por muy errada que esté su fe, a nadie le gusta que se la pisoteen. Entonces, en el tema de evangelismo, siempre se tomó ese acercamiento, ¿no? Es que hay que decirles en la cara que son idólatras. Así no se gana la gente. Yo conozco a cientos de personas que se convirtieron y nadie los invitó a que vinieran. Simplemente les hablaban de Dios, comenzaron a leer la Biblia por su cuenta, se dieron cuenta y vinieron a las cosas de Dios. Porque Dios les fue abriendo el entendimiento. Pero ese era el evangelismo tradicional. Y ahora hay muchas maneras más de uno poder hacer evangelismo. La persona que no contribuye en nada en la iglesia, a una persona así no le importan los nuevos, no le importa que hayan conversiones, no le importa que haya discipulado, no le importa que se estén abriendo más células, no le importa el estudio de la palabra. Son personas literalmente desconectadas, desinteresadas en lo que es el crecimiento de la iglesia.
Y esta es la regla. A nadie le interesa aquello en lo que no ha invertido. Entonces, eso es bien interesante que lo analicemos. Entonces, hay gente que dice, yo no tengo dinero, pero yo estoy dispuesta a sembrar mi vida para irme al Líbano a predicar la palabra por el resto de mi vida. Claro, eso es bueno, eso es sembrarse a uno, eso es tremendo. Pero mandamos a la gente a las misiones con cero herramientas, ¿verdad? No les hemos dado la herramienta necesaria y así es la cosa. Ahora, cuando la humanidad estaba hundida, Dios tomó a un ángel, ¿verdad? Para sacar a la humanidad de ese hoyo. No, Dios no mandó a un arcángel. Él tomó a su único hijo y lo plantó en su negocio, las almas. Entonces vemos que el dador más grande que existe en toda la historia es Dios Padre, que dio a su único hijo por nosotros. Eso es muy, muy interesante. Creo que hemos llegado como al final de esta. Vamos a descansar un poquito, unos 5 minutitos, y vamos a seguir con la parte 2.